Hay que construir una salida no cuando ya huele a humo, sino cuando todo está tranquilo, cuando las puertas aún están abiertas, cuando todavía es tu elección libre y no una huida desesperada. Construyan una salida de emergencia, pongan un pie en su propia tierra y, Dios no lo quiera, lleven también el otro allá. Uno de los genios reconocidos del siglo XX se llamaba Alexander Arkach Galich. En los años 70 del siglo pasado, la dirección de la Unión Soviética expulsó a toda una serie de personas que, desde su punto de vista, les impedían construir un futuro brillante en sus propias familias. Conocemos todos sus nombres, bueno, algunos de ellos son Iosif Brodsky, Alexander Solzhenitsyn, Galich, Víctor Nekrasov, Siniavsky, Aksionov, Vainovich, Aksionov, Voinovich, Leshkovsky, Dovlatov, Limonov, Karsavin, Korsavin y algunos más. Parece que por toda una serie. Por razones de política exterior, no podían matarlos ni meterlos en la cárcel o en un manicomio por mucho tiempo. Por eso decidieron deshacerse de ellos. Solo que se equivocaron, porque ese mismo Alexander Galich inmediatamente empezó a trabajar en Radio Libertad en París, y ahí empezó a volverse incluso 100 veces más popular en su antigua patria de lo que era antes esa radio. Antes de la expulsión, antes de la emigración, antes solo la intelectualidad lo conocía, ahora los jóvenes cantaban sus canciones, repetían sus cuartetos. Galich prácticamente era un profeta del desarrollo de la civilización. Por eso, al parecer, el KGB lo mató en su propio departamento en París. No puedo decir que tenga pruebas, pero en 1937 el gobierno francés prometió revelar, supuestamente, todos los detalles de este extrañísimo caso, la electrocución del gran poeta en su propia bañera. ¿Por qué digo que él es un profeta como el oráculo de Delfos, Nostradamus y Casandra, todo al mismo tiempo? Escuchen estos versos sobre América. Señores, esto fue como 70 años antes de que empezara a suceder. Estos versos. Por toda América construiremos casas. Casas comunes, casas de cultura. Pues que pasen un rato en nuestra piel y eso tal vez les ayude a ser más inteligentes. Bueno, unos dicen que él lo escribió, otros dicen que no fue él, pero sí lo escribió. Hoy quiero recordar otra cuarteta que nos concierne directamente a nosotros. Y lamentablemente nos concierne a nosotros no en la Alemania de Hitler, no en el Estado comunista de Stalin, sino en los Estados Unidos de América. Y hoy, ahora, aquí está esa cuarteta. Ay, no cosan ustedes judíos. No sean ustedes chambelanes judíos, libreas. No se lamenten por el dinero de las sospechas, lloren. No se sentará ni en el sínodo ni en el senado. Si se entiende que lo decía literalmente, entonces como que se equivocó. En el Senado hoy hay 9 judíos, quiero decir de inmediato que todos son demócratas. La mayoría se autodenominan socialistas democráticos, o, sin llamarse así, promueven los mismos principios. Pero no profesan ni la Torá, ni a Gilel, ni el Antiguo Testamento. Lo que profesan es a Karl Marx. Aunque a ellos mismos les encanta la propiedad privada, la propiedad, y mientras más, mejor. Bueno, dicho esto, ahora vamos a sumergirnos en nuestra realidad estadounidense actual. Y para entenderla, empecemos con Europa. Desde su parte de habla alemana, alrededor de 1900 a aproximadamente 1935, el conferencista invitado subió al escenario de un auditorio lleno en Múnich y les dijo a los judíos sentados frente a él. Lo dijo sin alzar la voz y sin intentar ser demasiado dramático. Dijo que muy pronto los matarían a todos, no de manera increíble, y muy pronto estos niños, estas mujeres con vestidos elegantes, estos caballeros con buenos trajes, casi todos morirán, a menos que se reúnan y se vayan. Es el año 1935, señores, y lo más pronto posible. Hubiera sido bueno que ayer la sala realmente estallara de risa, pero muy pronto a todos ellos los mataron. A todos. Se reían de él en Varsovia, en Berlín, en Viena y en decenas de ciudades a las que llegaba una y otra vez, como un hombre que corre por una casa dormida y golpea cada puerta. Y lo llamaban incendiario, loco, que asusta a la gente decente, pero él se quedaba ahí y repetía lo mismo: váyanse. Mientras las puertas estén abiertas, váyanse. Se llamaba, bueno, ustedes conocen perfectamente su nombre, Vladimir Seb Sabotinsky.
Casi todos los que se burlaron de él fueron enviados a campos de concentración y allí fueron quemados. Los niños no alcanzaron a crecer, los planes no se lograron cumplir. Mataron a todos, a esos mismos niños, a esas mismas mujeres con vestidos elegantes, a esos mismos caballeros con buenos trajes, a todos. ¿Se puede culpar de algo a los que se reían? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, pero eso fue hace poco. No tenemos derecho a ignorarlo y decir, aquí, en este país, algo así no pasará. ¿Pero de qué hablas? Eso no sucederá. Porque si hay señales que recibimos, y si se parecen en algo a lo que pasó en Alemania a mediados de los años 30 del siglo pasado, entonces debemos tomarlas, y tomarlas muy en serio. Mataron a los judíos bajo los vítores entusiastas del pueblo. Ese mismo pueblo que les compraba salchichas a los judíos, les encargaba trajes y se quitaba el sombrero cuando se encontraban, que amaba la misma música, cuyos hijos leían los mismos poemas sobre el amor y la vida, y soñaban con lo mismo que soñaban los niños judíos. Todas esas mismas personas gritaban de felicidad cuando mataban a los judíos. Les hicieron creer que de todas sus desgracias tenían la culpa esos mismos judíos, y junto con los judíos, sus hijos judíos. Y por eso estaban felices de que se llevaran a esos niños y los quemaran ellos mismos. Simplemente por placer sacaban a ese mismo tendero al que le compraron salchichas durante 20 años, los sacaban a la calle y los pateaban hasta matarlos. Porque bueno, esos mismos judíos eran ese mal que no les permitía conseguir lo que querían. ¿Y qué era lo que querían? De todo lo que tienen los judíos, porque resulta que los judíos lograron eso con nuestro sudor y sangre. Hoy quiero hablar con ustedes sobre esa risa, porque me parece que lo escucho de nuevo. Me da miedo, siento que lo escucho muy cerca de mí. Ya Jabotinsky en los años 30 hacía lo que casi nadie hacía, viajaba por la Europa judía. Y decía cosas que nadie quería escuchar. Decía, liquiden el galut. El galut es la dispersión. Antes de que liquiden el galut, acabarán con ustedes. Reúnanse en el Estado de Israel, que todavía no existía. Suena duro, pero él los llamaba a la salvación. Él decía, yo veo lo que ustedes desde adentro no ven, yo observo su vida desde afuera, con la cabeza fría, y veo cómo las paredes a su alrededor se van cerrando lentamente. ¿Y qué recibía a cambio? Simplemente no lo escuchaban. Lo abucheaban. Respetados periódicos judíos escribían que este hombre avergonzaba al judaísmo ilustrado. Decían que era un histérico. Con sus discursos sobre la huida, les daba argumentos a los antisemitas. Los rabinos inteligentes negaban con la cabeza. Las personas ricas, acomodadas y seguras le explicaban condescendientemente, como a un niño, es que te has quedado desfasado. Es el siglo XX, es Alemania, el país más culto de Europa. Goethe, Beethoven. Nada de eso con lo que intentas asustarnos, nada. Un beso. Cuentan que después de uno de esos viajes, Jabotinsky comentó con una sonrisa amarga que ni siquiera sospechaba que los judíos pudieran ser tan irremediablemente tontos. Lo odiaban porque intentaba alterar su vida pacífica, acomodada y maravillosa en uno de los países más cultos del mundo. Y aquí está la pregunta que quiero que ustedes respondan, reflexionen, se detengan, porque él veía muy claramente por qué todo un pueblo, inteligente, educado, lector, no veía, y él sí veía, no porque fuera más inteligente, sino porque miraba desde afuera. Hay una vieja observación, el pez no sabe qué es el agua. Vive en ella, respira en ella. El agua para ella no es un objeto, sino un entorno, algo que se da por hecho. Si le preguntas a un pez sobre el agua, no entenderá la pregunta. De la misma manera, una persona que vive dentro de una situación no ve sus contornos. Él respira en ella. Para él no es una situación, es simplemente la vida, normal, habitual, igual que ayer. ¿De qué hablas? Todo sigue igual. Un judío alemán en el 33, en 1933, no veía la catástrofe, no veía su calle, su tienda, a sus vecinos con los que se saludaba desde hace 20 años. Veía a su hijo estudiante, a su hija en el piano, su abono para la ópera. ¿Cómo de todo eso, de una vida normal, cálida, familiar, puede surgir algo, eso de lo que hablas, algo monstruoso? ¿De qué hablas? No tiene sentido. Los pequeños detalles inquietantes no saltan a la vista y no se unen en una sola imagen, porque entre esos pequeños detalles está toda la vida vivida. Y ella susurra, tranquilízate, no es lo que piensas, y después eso es lo más aterrador. Se activa eso que, bueno, todos tenemos, ¿sí? La persona empieza a convencerse a sí misma con todas sus fuerzas. Encuentra 1000 razones lógicas de que todo va a salir bien, ¿verdad?
Bueno, es una locura temporal. Va a pasar. Ah, así hablan los marginados, la gente decente. La gente decente piensa diferente. Nosotros nos asimilamos. No es que también seamos como algún Moisés. Vivimos aquí y somos demasiados. Somos demasiado necesarios. La economía sin nosotros. ¿Y qué pasa con la economía sin ustedes? ¿Se va a detener sin ustedes? Cada argumento por separado suena razonable, pero todos juntos se convierten en una canción de cuna, bajo la cual es tan dulce no ver lo que está pasando. Sabotinsky no estaba bajo esa canción de cuna, por eso escuchaba cómo se movían las paredes, y él mismo escuchaba la música. A veces un vals y a veces una marcha triunfal de Wagner, pero sigue siendo música. Y ahora les voy a pedir que hagan algo desagradable. Miren su propia calle, su propio feed de noticias y pregúntense honestamente, ¿ustedes están escuchando ahora? ¿O todavía les parece que todo está perfectamente bien? Déjenme contarles lo que yo veo. Y no voy a empezar con las noticias de hoy. Voy a retroceder un poco. No 100 años atrás, claro que no. Yo no vivía entonces. Hace 15 años, en el primer mandato de Obama. Quiero que no miren solo las chispas individuales, sino cómo, año tras año, el bosque se va secando lentamente. Todos notan la chispa, pero que el bosque se está secando, eso nadie lo nota, hasta que se incendia. En resumen, año 2010. Helen Thomas, una leyenda. La periodista más veterana de la prensa de Washington, una mujer que estuvo en la primera fila con 8 presidentes, y le preguntan sobre los judíos de Israel, y ella responde: ante la cámara, tranquila, que se vayan a casa, a Polonia, a Alemania, 70 años de carrera. Y esto. Ella estaba sentada en América, en la Casa Blanca. Ella cubrió a 8 presidentes. Bueno, está bien, nos quedamos callados. Hicimos una mueca. Una anciana que ha perdido la razón. ¿Sí? Un caso aislado. Lo pasamos por alto. 2017. Charlottesville. Por la calle de una ciudad estadounidense camina gente con antorchas y corean: los judíos nos reemplazarán. ¿Y nosotros qué? ¿Vamos a reemplazarlos o qué? ¿De dónde salió eso? Bueno, se hubieran quedado en el sótano ahí, pero no, caminaban por la calle, ante las cámaras de todo el mundo. Claro, ustedes se estremecieron, pero se dijeron a sí mismos: desquiciados, esto no es América, y pasaron la página. 27 de octubre de 2018, Pittsburgh. Un hombre va a la sinagoga, árbol de la vida, en plena oración del sábado, y dispara a quemarropa a 11 personas ancianos que vinieron a rezar. El ataque más sangriento contra los judíos en toda la historia de los Estados Unidos. Aquí ya no es tan fácil pasar de largo, pero pasó un año o dos. La memoria se desvaneció. Año 2019. Miembro del Congreso de los Estados Unidos, Ilhan Omar, explica el apoyo a Israel en una sola frase. Sí, todo es por los benjamines, por el dinero, o sea, los benjamines son los billetes de $100. Esa es la misma vieja historia: judíos, dinero, poder secreto. Y otra vez te dijiste: bueno, lo dijo sin pensar, pero se disculpó, ¿no? Además, en su partido también hay muchos judíos, ellos no lo permitirán. Decidiste no notar que los judíos en su partido guardaron silencio. Guardaron silencio. Y el silencio, en todos los sentidos de la palabra, fue sepulcral. 2022, Kanye West. Uno de los, probablemente, hombres más famosos del planeta, que tenía más seguidores que ciudadanos en algunos países, declara que admira a Hitler y que no cree ni por un segundo que hubo holocausto. Decenas de millones de personas lo escuchan. Lo llamaron una locura y lo pasaron por alto, pero decenas de millones de personas lo escucharon, personas que lo adoran. Y no pensaron que era una locura, y no lo pasaron por alto. Luego llegó el 7 de octubre del 23, y lo que durante años estuvo seco, prendió fuego. ¿Recuerdan las universidades? Bueno, los templos del conocimiento, ¿verdad? Donde ahora un estudiante judío esconde la estrella de David debajo de su camiseta para poder entrar al aula. En la Universidad de Columbia, el líder de la protesta dice en voz alta: los sionistas no merecen el derecho a vivir. No dice judíos, dice sionistas. ¿Y qué son los sionistas? Y entonces de repente descubres que los sionistas son judíos. Judíos que creen que los judíos deben tener su propio país, su propio estado, su propia tierra, donde puedan, por así decirlo, establecerse y protegerse a sí mismos. Y ellos piensan que esa tierra debe estar en algún lugar cerca del monte Sión. O sea, la palabra es nueva, pero el significado es exactamente el mismo. Los judíos no merecen el derecho a vivir. ¿Y entonces qué debemos hacer con ellos? UCLA. A los estudiantes judíos de UCLA no los dejan entrar a sus propias aulas, revisándolos en la entrada, como en un retén en su momento. ¿Eres sionista?
Y dependiendo de la respuesta te dejan pasar o no. O sea, en otras palabras, eres judío. Sí, sí, entonces no te dejan entrar. La última vez que recuerdo algo así fue, bueno, en el 36 probablemente, en ese mismo Múnich del que ya hablamos, y el Congreso está votando. Considerar el lema del río al mar antisemita, y 44 diputados votan en contra. ¿Y saben qué significa del río al mar? Eso lo saben todos. No es solo del río al mar, significa que no debe haber ni un solo judío. Deben ser asesinados, apuñalados, expulsados, arrojados, quemados o ahogados en el mar, entre el río y el mar. Saben, entre el río y el mar, ¿verdad? Elige como quien dice, tú mismo. Tenemos libertad y puedes escoger lo que quieras de lo que se ofrece. ¿Quieres que te quemen? Adelante. ¿Quieres que te fusilen? Fácil. ¿Quieres que te apuñalen? Todo con gusto. Y 44 diputados en el Congreso de Estados Unidos dicen que no ven nada malo en eso. Bueno, ¿qué tiene de malo eso, verdad? Van a matar a judíos, no a otra gente. Damas y caballeros, ¿ustedes también creen que todo está perfectamente bien? Ya empezaron a saltar chispas, ya hay fuego, un incendio. Y también es muy fácil no darse cuenta de eso. Por cierto, hablando del incendio, el 25 de abril de ese año prenden fuego a la residencia del gobernador de Pensilvania. Josh Shapiro, su apellido es como un poco, ya sabes, judío, ¿no? Él es Yuri. Mientras tanto, él y su familia están durmiendo adentro. Una pequeñez, pero a alguien le agrada. 25 de mayo. En el Museo Judío de Washington, dos jóvenes empleados de la Embajada de Israel, Yaron y Sara, son asesinados a quemarropa. Según los informes, él planeaba proponerle matrimonio. 25 de junio. Boulder, California, a Colorado. Un hombre con una mezcla incendiaria ataca una manifestación pacífica por la liberación de los rehenes. Liberen a nuestros seres queridos. Liberen a los rehenes. Gritando, libertad para Palestina, 25 de octubre. Así parece. Invita a Nick Fuentes, un negador del Holocausto, para 2 horas de charla amistosa, 20 millones de vistas. El 27 de octubre fue el día de la masacre en Pittsburgh. Y cuando estalló el escándalo, la discusión no era sobre si era una atrocidad, sino sobre si era apropiado que los sirvientes lo llamaran atrocidad. O sea, se puede hablar, pero no se puede condenar. Esto ya ni siquiera es antisemitismo, esto ya está más allá de eso. 25 de diciembre, Kendi Soban, millones de oyentes. Les recomiendan un libro del siglo antepasado sobre los judíos y les explican a los afroamericanos quién es su verdadero enemigo. No son los blancos, los judíos. ¿Y qué clase de librito es ese?, se preguntarán. Sacaron, creo yo, a los sabios de Sión, ¿no les parece? En los zares rusos. Bueno, ahí un poco antisemitas. Bajo su mando decidieron entonces divertirse y escribir un librito así. Empezar una serie de pogromos en Rusia. Solo que la respuesta a eso fue la revolución, en la que ese libro y otros esfuerzos del gobierno zarista empujaron a la juventud judía. No digo que la gran revolución de octubre haya sido algo positivo. Solo estoy explicando que cuando acorralan a los judíos, ellos pelean. Y normalmente les sale bien. Y en la primavera del 26 sale una simple línea seca en las estadísticas. Los ataques reales, físicos contra los judíos, son más que nunca. 15 años. O si no, la anciana se volvió loca por los novios fusilados cerca del museo. ¿Notaron en qué año exactamente el bosque logró secarse? Y ahora hagan algo que normalmente no hacen. No escuchen todo esto por separado. Mejor pongamos todo esto, como se dice, en una sola habitación. Juntemos todo. A la derecha dicen, los judíos controlan todo. A la izquierda dicen, los judíos compran todo. Y en el campus directamente dicen, los judíos no merecen vivir. Y fíjense, todos ellos lo disfrazaron. La palabra antisemitismo hoy en día no está muy de moda. Huele a cámaras de gas. Da vergüenza pronunciarla. Por eso el odio, como dicen, cambió el abrigo por un chaqué. Ahora se llama antisionismo. Anticolonialismo o simplemente crítica al Estado de Israel. 3 disfraces diferentes. Y debajo del disfraz está la misma frase que el mundo ya escuchó una vez y que una vez llevó hasta el final. Los judíos no deben vivir. Y a la persona que escondió la estrella de David bajo su camiseta no le importa con qué bandera se alzó la mano para golpear. Ya sea de la izquierda o de la derecha, el puño golpeó el mismo rostro. Ya no es un susurro desde el sótano. Son los podcasts más grandes del país. Es el Capitolio. Son las mejores universidades de Estados Unidos. De arriba a abajo, de izquierda a derecha. Por ahora, son solo palabras. Déjenme dejar de hablar en general. Y voy a decir nombres. De ambos lados. Y ustedes presten atención a una sola cosa.
¿Qué les pasó a estas personas por sus palabras? Porque siempre hay cierta cantidad de idiotas allá que odian a alguien, aman a alguien, hacen algo por motivos políticos. Algunas cosas por interés propio, otras por estupidez. Esos no son los importantes. Fringe, como se les llama, ¿sí? Lo importante es la reacción. Cuando la hay, bueno, muchachos, todo está bien. ¿Qué hacer? El antisemitismo existió, existe y siempre existirá. El racismo existió, existe y siempre existirá. Hay canallas y elegidos y cosas por el estilo. Pero cuando la sociedad no reacciona, empecemos por la derecha, para no hablar sin fundamento, Candace Owen, una de las comentaristas conservadoras más populares. Bueno, en Estados Unidos al menos, ¿sí? Millones de seguidores. Ella le da like a un tweet donde le preguntan al rabino si no volvió a emborracharse con sangre cristiana. Sangre. Esa misma historia por la que alguna vez exterminaron comunidades judías enteras en ciudades. Es una chica educada, así que sabe exactamente lo que está haciendo. Marjorie Taylor Greene, miembro actual del Congreso, republicana. Lo fue. Bueno, ahora ya no está en el Congreso. Por así decirlo, en general tuvo que irse por culpa de Trump. Él la presionó seriamente, pero creo que sobre este tema. Ella explicaba los incendios forestales en California con un láser espacial relacionado con los banqueros Rothschild. ¿Para qué tenía que contarle al mundo que los judíos están incendiando en secreto? Pues te juro, no lo sé. Por cierto, ¿para qué necesitarían los judíos incendiar? También es completamente incomprensible si ellos ya lo poseen todo, ¿verdad? Lo han tomado todo, lo poseen todo y demás. ¿Para qué incendiar lo que ya es suyo? Bueno, tal vez para cobrar el seguro de ellos mismos en realidad. Pero sabes, lo más importante es que no recuerdo que alguien la haya detenido o reprendido. Ahora Mel Gibson, bueno, todos lo conocen, es una de las personas más famosas de Hollywood. Cita, los judíos son culpables de todas las guerras del mundo. Después dijo que estaba borracho. La reacción de los políticos fue nula. Hollywood sigue haciendo películas con él. Yo no tengo ese problema. Él trae dinero, lana, billete. Yo alguna vez dije, sirviendo, o sea, en el Consejo de Tierras, Vladimir Vladimirovich. Él es Putin, o sea, sí. Dinero, dinerito. Y como él trae dinero, dinerito, entonces puede decir lo que quiera. Y los directores, productores y guionistas judíos, esos también lo van a filmar. Y los inversionistas de la misma nacionalidad judía también van a invertir. No solo ellos, no, de ninguna manera, pero ellos también. ¿Por qué? Traen dinero. No es que los judíos sean los únicos que, como dicen, venderían su alma por dinero. No, es como, pues, camaradas, compañeros. Como que dejó de ser ese horror por el cual te apartas de una persona y dices, Dios mío. Sí, ahí hay 6 metros, como dicen, ni con un palo lo toques. Yo no lo tocaría. Ni siquiera me sentaría en el mismo campo para hacer algo ahí. Deshaun Jackson, la estrella del fútbol americano, publica en su cuenta: judíos, entonces, ¿qué onda? Los judíos tienen un plan para esclavizar a América. Los judíos tienen un plan para esclavizar a América. ¿Cómo lo sabe él? Seguramente algún judío se lo contó, pero hablando en serio, ¿quién le metió esa idea? ¿Y pensó siquiera un segundo antes de repetirlo? Y ahí, por así decirlo, empezó el alboroto por eso. Su clan fue, el club lo multó, le pusieron una multa. La liga lo reprendió, fue condenado por organizaciones judías de derechos humanos, pero los políticos demócratas, ni uno solo dijo una palabra, no hubo ni uno, sí, lo busqué mucho tiempo, y él, señores, no es una persona cualquiera. No es que yo vaya a reaccionar a eso, ¿verdad? Millones lo escuchan, pero lo que pasa a la derecha, eso no importa. Bien, un pequeño calentamiento. Ahora a la izquierda. Y aquí les voy a pedir que estén muy atentos, porque ahí ya no son blogueros, ni actores, ni deportistas. Es el Congreso. Ilhan Omar. Oh, Mar. Miembro de la Cámara de Representantes, demócrata, ¿con quién pone al mismo nivel al único país judío del mundo? ¿Con Hamas y los talibanes? 12 demócratas, bueno, por sus acciones. 12 demócratas la condenaron. 2 colegas, Ocasio-Cortez y Tlaib, por el contrario, salieron a defenderla. Resultado. Y ella sigue hoy en el Congreso. Según las leyes del Congreso, 2/3 deben votar a favor de la expulsión de un miembro del Congreso, y entonces esa persona se va, ¿sí? En el Congreso, donde el propio puesto y la pertenencia al partido valen más que cualquier otra cosa, no se van a encontrar 2/3 para ese tema. Pero si se trata de votar, digamos, para limitarles el tiempo que pueden estar en el Congreso, ahí también se necesitan 2/3. Ahí serían 95%, si no es que 99%.
Jamás van a encontrar 2/3. Entonces Rashida Tlaib, también de la Cámara, también demócrata, defiende públicamente el lema de del río al mar. Y nosotros ya sabemos lo que eso significa, no es que nadie lo sepa. Ese es, bueno, el eslogan oficial y la explicación tanto de Hamas como de Irán sobre lo que eso significa, ¿verdad? Y nosotros contigo, entendemos exactamente que entre el Jordán y el mar hay que matar a todos los judíos, pero a ella le hacen un reproche. Suena fuerte, ¿verdad? Sí, un reproche es solo un papel. No perdió su puesto, y por cierto, no tuvo miedo de votar por ese reproche. Solo 22 demócratas de todos no tuvieron miedo de votar. Tenemos medio Congreso lleno de demócratas. Los demás se dieron la vuelta. Créeme, en el Congreso hay más de 22 judíos, por ejemplo. Es decir, algunos judíos también miraron hacia otro lado. Ellos deben ser juzgados, deben salir del Congreso. ¿Tienen derecho? El derecho lo tienen, pero no tienen la voluntad, porque las necesidades del partido están por encima de todo. Más importante que el honor. Más importante que la conciencia, más importante que la vida de los familiares de esos mismos elegidos para el Congreso. Bueno, hablemos claro, más importante que sus propios hijos. Entonces, y por partido, claro, me refiero a ese cómodo cojín en el lugar donde se sientan. Un lugar cálido, dinero, fama y oportunidades. Mucho más importante que la vida de algunos judíos. Jamal Bowman. En ese momento, el congresista demócrata llama la violación cometida por Hamas en Israel el 7 de octubre propaganda y mentira. A pesar de que los israelíes vinieron y mostraron una película en el Congreso, mostraron pruebas, cosas grabadas simplemente con cámaras que llevaban en el pecho, en la cabeza o en las manos los miembros de Hamas. No, eso es propaganda, calumnia y mentira. Sí, después se disculpó, sí. Pero eso es todo lo que pasó. No recuerdo a ningún compañero, ni siquiera de nacionalidad judía, demócrata, que haya dicho que él es un desgraciado. Bueno, o sea, algo así como ay, y ya, lo dejamos atrás, seguimos adelante. Sí, luego todo un grupo, o sea, el squad, como les llaman, Lee, Presley, la misma Omar, la misma Tlaib, Ocasio-Cortez. El Congreso vota a favor de una resolución contra el antisemitismo y ellos votan en contra de la resolución. Resoluciones que condenan el antisemitismo. ¿Y qué les pasó? Bueno, adivinen por favor. Jaimani James encabezaba entonces las protestas en la Universidad de Columbia, directamente a la Cámara, literalmente. Me siento cómodo pidiendo la muerte de estas personas. Creo que en nuestra Constitución debe haber algo así escrito, ¿no? A estas personas se refería antes diciendo sionistas, y añade, den gracias que no ando por ahí matando. ¡Wow! Vaya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de corazón. ¿Lo estaban persiguiendo? Si él hubiera dicho que hay que matar a los musulmanes, entonces sí lo habrían perseguido. Bueno, quizá porque los judíos tienen la culpa, ¿o qué? Usted también piensa así, ¿verdad? Si no, ¿por qué los eligen a todos para el Congreso? ¿Al Senado como gobernadores? ¿A la presidencia? Susan Sarandon, estrella de Hollywood, ganadora del Oscar, desde la tribuna de un mitin en Nueva York, anuncia: judíos estadounidenses que ahora tienen miedo. Por primera vez en su vida empiezan a entender cómo es ser musulmán en este país. Ella se volvió loca. Durante 2000 años seguidos. A los judíos los masacraron, los mataron, los violaron, les quitaron todo, les hicieron de todo. Pero ellos, los judíos, tienen que entender cómo es ser musulmán en este país. No recuerdo que a los musulmanes no los aceptaran en el trabajo, o que no los aceptaran en las universidades, o que los señalaran, que los llamaran a algo, no sé, que no los aceptaran en el ejército, que no los promovieran. Eres musulmán, entonces no te vamos a promover, o algo así, ¿verdad? Bueno, genial, empiezan a entender lo que es ser musulmán en este país. Los políticos probablemente piensan que ya, o sea, que pueden hacer lo que quieran, o que nadie les va a decir nada. Ninguno de ellos le exigió que se largara, esa desgraciada, torcida, no sé, de nuestro país. Bueno, se quedaron callados. Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York, demócrata, le piden una y otra vez que condene. El lema es globaliza la intifada. ¿Qué es la intifada? La masacre de judíos.
Al globalizarse, globaliza significa mata judíos en todo el mundo. Él se niega, no lo dice él mismo. Bueno, y tampoco quiere condenar, por así decirlo, y no quiere condenar a otros. Aquí, en aras de la justicia, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, también de Nueva York, al menos dijo que no se puede hablar así. Bueno, por favor. Bueno, no hables así, por favor. Ah, y además dos personas que no son estadounidenses. Bueno, los escucha todo Estados Unidos. Mark Lamont Hill, un profesor y presentador de televisión conocido, sube a la tribuna de la ONU. Todo esto se transmite aquí, naturalmente, y pronuncia esa misma frase, del río al mar. CNN, y en ese momento él era consultor o algo así, lo llaman colaborador, sí, se ven obligados a despedirlo, aunque realmente no quieren hacerlo. Y Roger Waters, una leyenda, sí, uno de los padres de Pink Floyd, en un concierto eleva al cielo un cerdo inflable con la estrella de David y sale al escenario vestido con un atuendo de estilo nazi. Sí, ¿y saben dónde hizo esto? De todas las ciudades del planeta donde dieron conciertos, él salió en Berlín y ahora lo que realmente quería decir con todo esto... Eso es. No escuchen las palabras, vean los hechos. Libelo de sangre. Ellos beben la sangre de niños cristianos y están conquistando todo el planeta. Ya hemos pasado por esto, ¿verdad? Sí. El láser de los Rothschild. Así, tal cual, sentados en el Congreso, y nada pasa. Los judíos tienen la culpa de todas las guerras. Y en vez de condena, nuevos papeles, sonrisas, palmadas en la espalda, adulación. Israel al mismo nivel que los terroristas. Ellos hacen todo lo mismo, otra vez desde el Congreso de Estados Unidos. Y tú lánzalo al mar. Y en lugar de castigo por eso, hay recompensa y violación. Resulta que eso es una mentira, resonando en todo el mundo. Y luego, brevemente, disculpen, por cierto, ahí me equivoqué. Sí, votaron en contra de la resolución sobre el antisemitismo. Un montón de gente se abstuvo o votó en contra. Y silencio. Esto no se convirtió en el evento más importante del año, del siglo. No, silencio, un patrón. Se nota si un antisemita de otro partido es discutido y lo condenan. ¿Y si es de su propio partido? Bueno, tal vez se le escape entre dientes una frase de rutina, algo así como luego aceptarán las disculpas o que la rueda sigue girando, sigue adelante, pero el final siempre es el mismo. Hoy en día en Estados Unidos no pierdes tu puesto por antisemitismo. Por antisemitismo en Estados Unidos no te expulsan del Congreso. En el Congreso ni siquiera pierdes esos cargos internos que normalmente podrías perder si dices algo malo sobre cualquier otro grupo de la población. ¿Sobre los judíos? Sí. Tal vez ellos mismos tengan la culpa de verdad. Ni siquiera reciben una marca después de la cual su carrera termina. Como mucho, les llaman la atención. Bueno, así, de manera amistosa, paternal o maternal. En el peor de los casos, les dan un papel y luego los dejan pasar. En silencio dicen, adelante, el antisemitismo en Estados Unidos ya no es un delito. Cada vez se está volviendo más y más parte del mainstream. Es decir, permitido y casi aceptado. Una forma aceptada de relacionarse dentro de nuestra sociedad. Una forma aceptada de tratar a los judíos. Y lo que habría parecido absolutamente imposible hace 20 años para una audiencia de millones de personas, una presentadora negra se lo dice a la audiencia, es decir, dirigiéndose a los negros. No son los blancos sus enemigos, sino los judíos. No la descuartizan, no la juzgan, no la cubren de brea y plumas, ni la expulsan de la comunidad. Ella sigue siendo aceptada socialmente. Y eso es terrible, eso es realmente terrible. En Alemania, en los años 30, también fue así. Al principio solo lo dejaban pasar, como diciendo, sí, está bien. Y luego eso se volvió la norma. Y en cuanto eso se volvió la norma, todo terminó y empezó, ahora deténganse. Cada una de estas historias la han escuchado por separado. Se encogieron de hombros, las pasaron por alto, pero ahora las tienen alineadas una tras otra. Espero mucho que algo dentro de ustedes se haya estremecido. Nunca las había juntado. Pensaba que eran noticias aisladas y descabelladas, pero no son noticias separadas. Es el mismo humo saliendo de diferentes ventanas de una misma casa.
Y esa casa es nuestra, de ustedes y mía. Quiero que me entiendan bien, porque esto es muy importante. No estoy diciendo que todos a nuestro alrededor sean malos. No estoy diciendo que los estadounidenses sean antisemitas, ni que los europeos sean antisemitas. Que su vecino, Dios no lo quiera, sueña con hacerles daño. Eso no es verdad. No lo creo. Estoy hablando de otra cosa, de un mecanismo. La historia muestra lo mismo, con una constancia aterradora. La mayoría de las personas en cualquier país son comunes, normales, no son malas, no, quieren que los dejen en paz, que sus hijos tengan comida, que el mañana no sea peor que el ayer. Bueno, y hoy también, si es posible. Pero cuando fuerzas poderosas, no pandilleros callejeros, fuerzas poderosas empiezan sistemáticamente a poner al pueblo en contra de algún grupo en particular, todo cambia a una velocidad aterradora, y esa velocidad asusta. El grupo siempre se elige según un solo principio. Debe ser visible y conveniente para atacar, para descargar la ira, ¿sí? Los ricos, los extranjeros, los de otra fe. Aquellos a quienes se les puede señalar como la causa. Porque una persona que la está pasando mal necesita una explicación. Quiere saber quién tiene la culpa de que viva peor de lo que soñaba. Si todos los días le señalan con el dedo y le dicen, son ellos. Aquí están los que hay que culpar. Tarde o temprano, una persona cansada y resentida asentirá, no porque sea una mala persona, sino porque le dieron a un culpable, y eso le hace sentir un poco mejor. No soy yo el culpable. Él es el culpable. Y es en ese momento, cuando la gente común empieza a creer que ese grupo es la causa de sus problemas, el incendio comienza en un instante. La casa que parecía de piedra resulta ser de paja y se quema más rápido de lo que puedes empacar tu maleta. Pero los judíos deberíamos conocer este incendio de memoria. Lo hemos visto tantas veces que deberíamos ser los primeros en oler el humo en todo el mundo. Entonces, ¿por qué una y otra vez nos quedamos parados oliendo el aire, convenciéndonos de que son los vecinos asando carne? Y antes de que les diga para qué es todo esto, tengo una petición. Las siguientes palabras. Escúchenlas no como espectadores, escúchenlas como judíos. Ahora me dirijo a ustedes. A ti, judío, que estás viendo este video, no importa dónde vivas. Nueva York, Los Ángeles, Londres, París, Berlín, Kiev, Moscú, Sydney, Tiflis. Tal vez hace mucho que no recuerdas que eres judío. Tal vez para ti esa palabra es solo una línea en un formulario, nada más. El apellido de tu abuelo, la receta que preparaba tu abuela. Tal vez entras a la sinagoga una vez al año, en Yom Kippur, o tal vez ni siquiera haces eso. Te quedas un rato, escuchas, y sales con la sensación de que ahí termina tu judaísmo. Ya cumpliste, pagaste la deuda con tus antepasados, y ahora eres libre por un año más. Debo decirte algo desagradable. El hecho de que hayas olvidado tu judaísmo no significa que los demás lo olvidarán. En el momento en que te señalen con el dedo, no te preguntarán si ibas a la sinagoga, si crees en Dios, si te sientes judío, en qué partido estabas, en qué reuniones o en qué actos participaste. Verán tus documentos, verán tu apellido y tu cara, y todo lo decidirán por ti. Para un pogromo no importa tu fe, es suficiente. Basta con tu nombre. En la Unión Soviética decían, no te golpean por el pasaporte, te golpean por la cara. Y claro, también te golpean por la cara. Y por el pasaporte, claro. Pero revisan el pasaporte. Y si a ustedes ya no les importa lo que les pase, y sé que a muchos de ustedes realmente ya no les importa, han vivido su vida, están cansados de tener miedo. Entonces piensen no en ustedes, sino en sus hijos, en aquellos que aún tienen que vivir, que aún tienen que criar a sus hijos, en quienes tienen un futuro. La única pregunta es ¿dónde? Y esto es lo que propongo, no entrar en pánico, no dejarlo todo mañana por la mañana, no quemar los puentes. Propongo algo mucho más tranquilo y me parece mucho más sabio. Construyan una salida de emergencia. Saben, en cada avión en el que viajan hay una salida de emergencia. En el aire no es muy importante, ¿verdad? Bueno, pero si no están en el aire, sí es importante. Casi no le prestan atención. En el 99% de los casos no lo vamos a necesitar. Pero precisamente porque está ahí, vuelan más tranquilos. La salida de emergencia no se trata de miedo, se trata de la libertad de no tener miedo. Así que les propongo a cada uno de ustedes construir una salida así en Israel. No es necesario dejarlo todo y mudarse por completo ahora mismo con todas sus cosas. Empiecen con un pie, pongan un pie en la tierra de Israel y el peso del cuerpo después. Después lo moveremos si es necesario, pero por ahora déjenlo donde viven. ¿Qué significa esto en la práctica? Tramiten la ciudadanía, tienen derecho a ella por haber nacido judíos. Ese derecho fue ganado con sufrimiento por nuestro pueblo. No dejen que se quede sin usar. Encuentren una vivienda allá.
renten, compren, aférrense a esos metros cuadrados que los están esperando, manden a sus hijos, que estudien allá por un año, que aprendan el idioma, que conozcan el país que los recibirá en cualquier momento. Sin hacer preguntas, abran una cuenta en el banco. Contactos, algún punto de apoyo, tal vez un par de amigos. Bueno, así, oye, ¿te acuerdas tú y yo? Asegúrense de que siempre tengan una segunda pierna firmemente apoyada en suelo israelí. Y entonces, si Dios no lo quiera, donde vivan empieza a arder. No tendrán que correr en pánico hacia una puerta cerrada, como lo hicieron en los años 30. Solo tendrán que transferir, con fe, todo su peso a esa pierna que ya está en tierra firme, con calma, con dignidad, como una persona que previó las cosas. Esa es la diferencia entre un refugiado y el dueño de su propio destino. El refugiado huye, sale corriendo cuando ya todo está en llamas, pero el dueño de su destino construyó la salida con anticipación. Por eso hay que estar nervioso, pero no tanto como cuando no tienes nada preparado. Tal vez te preguntas, ¿y por qué crees que se va a incendiar? ¿Y si todo sale bien? Puede ser, puede ser. De verdad, con todo mi corazón espero que todo salga bien. Quiero estar equivocado. No hay nada que me haría más feliz que estar equivocado en este video. Bueno, yo veo los hechos, y los hechos, como dicen, son tercos. Alemania, Goethe, Kant, el país más culto de Europa, mostró de lo que es capaz un país culto. Francia, la cuna de la libertad, la Bastilla, igualdad, fraternidad. En el caso Dreyfus, mostró toda su cultura. Y al mundo, cuán rápido la fraternidad olvida al judío. Polonia, Ucrania, Rusia con sus pogromos, los países bálticos y muchos otros países donde esto ocurrió. Y no solo una vez, no solo una vez. Solo unos pocos países pequeños resistieron. Dinamarca, que de noche en botes de pescadores llevaba a sus judíos a un lugar seguro. Bulgaria, por cierto, que no entregó a los suyos, mi profundo respeto y gratitud eterna para ellos. Pero se dieron cuenta, se pueden contar con los dedos de una mano. Resistir es la excepción, pero encenderse, como resultó, es la regla. Y quiero que escuchen todo lo que dije, sin tomarlo a mal, sin ilusiones. América fue el mejor hogar que los judíos hayan tenido jamás. Lo digo con amor y gratitud a este país, pero precisamente por eso es tan difícil verlo aquí. Demasiado bien, demasiado cálido, demasiado parecido a esa misma Alemania que resultó ser eterna. Mientras más acogedor es el hogar, más suave es la canción de cuna, y más difícil es escuchar cómo alguien enciende un fósforo detrás de la pared. Y ahora permítanme terminar, después de todo, no con miedo. Empecé con miedo para que me escucharan. Pero quiero dejarlos ir, después de todo, con esperanza y luz, porque esta historia tiene un lado que a mí mismo me llena de calidez el corazón. Imaginen por un momento a un pueblo que tiene una salida de emergencia, cada uno de ellos. Un pueblo que nunca más, me escuchan, nunca más estará parado frente a una puerta cerrada con una maleta en la mano. Un pueblo al que no se le puede acorralar, porque siempre tiene a dónde trasladar el peso de su cuerpo. ¿Saben qué pasa? La gente deja de tener miedo, y un pueblo que ha dejado de tener miedo, eso ya es suicidio, es un pueblo completamente diferente. Es difícil chantajearlo, es imposible humillarlo, tienes que hablar con él como con un igual, porque en cualquier momento puede levantarse e irse a su casa, y esa casa por primera vez en 2000 años la tenemos. Piensen en ese poder. No es el poder de las armas, sino el poder de un hombre libre que tiene su propia tierra bajo sus pies. Durante 2000 años nuestros antepasados rezaron Beshana Bashana, Baaba, Yerushalayim, el próximo año en Jerusalén, sin tener ni una sola oportunidad de llegar allí. Y si ahora tienes la oportunidad en el bolsillo, subtítulos. Y no necesitas rezar por un milagro, solo necesitas comprar un boleto. Imagínate cómo sería Israel si todos nosotros construyéramos allí nuestro segundo hogar. Cada persona que llegue traerá manos, cabeza, talentos, hijos, médicos, ingenieros, maestros, músicos, emprendedores. Un país que hizo crecer jardines en el desierto. ¿Qué podrá hacer crecer si todos invertimos en ella, no solo con palabras, sino con nosotros mismos? Y esto no es un sacrificio, damas y caballeros. Es la mejor inversión de sus vidas. Una salida de emergencia que ustedes están construyendo y que, si Dios quiere, nunca tendrán que usar. De todos modos, esa inversión se pagará sola. Esa inversión se pagará sola con cada noche de sueño tranquilo, y se pagará sola porque sus hijos crecerán siendo personas a las que no se puede arrinconar. Jabotinsky tocaba las puertas y no le abrían. Yo no soy Jabotinsky, pero esta historia para mí, bueno, no es del todo ajena.
Según las leyendas familiares, el hijo de Sabotinsky, Eri, estaba casado con la tía de mi madre de la familia Kogan. Y en 1922, mi bisabuelo, Israel Glossman, se convirtió en director de la escuela judía Tel Hai en Haifa. Era la primera o la segunda escuela en el norte. Y todas esas generaciones, toda esa generación que se formó en el mismo ambiente, ahí los futuros Rabin, Begin, Pérez y todos esos Shabotinsky discutían hasta quedarse sin voz, eran amigos durante años y por supuesto todos terminaron casándose entre ellos. Ellos construyeron el país que hoy les ofrecen como una casa abierta y lista. No les hablo desde un libro de texto, les hablo desde mi propia familia. Así que no estoy dando la alarma, no estoy gritando que huyan, no estoy gritando que hay un incendio. Estoy diciendo otra cosa. El bosque se ha secado. El bosque se ha secado tanto que cualquier chispa lo hará arder y arderá. Como vieron, ya están volando. Por eso hay que construir la salida no cuando ya huele a humo, sino ahora, mientras todo está relativamente tranquilo, mientras las puertas están abiertas, mientras todavía es su elección libre y no una huida de pánico. Construyan una salida de emergencia, pongan un pie en su propia tierra, y cuando estén listos, lleven también el otro pie allá. Espero mucho que nunca necesiten esa salida. Espero mucho que nunca necesiten esa salida. Pero la persona que lo tiene, que cuenta con esa salida, duerme tranquilo, y el pueblo que la tiene, cada uno de ellos ya no llora ante puertas cerradas, como lloraban en Alemania. Nos vemos mañana y cuiden a sus hijos, porque lo reconozcan o no, ellos están en peligro.